Hola a todos de nuevo, aquí compartiendo más de mis comprensiones sobre esto que se llama la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo, del físico Jean-Pierre Garnier Mallet. Me ha costado esta vez publicar un vídeo, tengo ahí un freno, todos me cuestan publicarlos, pero este ha sido el que más. No sé muy bien de dónde viene, bueno, sí viene de lo que Jean-Pierre Garnier dice, de que él no le ha dado permiso a nadie de hablar de la teoría, de que se puede meter a las personas en errores, de que a la hora de compartir cierta clase de informaciones en internet intercambian muchos potenciales con las personas con las que ven tu vídeo, y eso, procesar los potenciales que te vienen de vuelta, cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, he conseguido saltarme el freno, porque al final estoy súper agradecida a todas las personas que han compartido su información en internet gracias a lo que yo he podido acceder a ella. Y ahora entiendo la vida como la entiendo y veo la vida como la veo ahora mismo. Y ahora mismo me gusta mucho porque me manejo mucho mejor de lo que me manejaba antes. Por ese agradecimiento que le tengo a tantísima gente que ha compartido y que comparte sus informaciones, me decido y consigo superar ese freno que tengo ahí a la hora de compartir. Vale, lo primero que me gustaría decir es que Jean-Pierre Garnier tiene un nuevo libro. Es un libro muy poco ameno de leer, porque es la física pura y dura que hay detrás de su teoría, ¿no? Las fórmulas matemáticas y la geometría que hay en su teoría. Esa es la física que ha sido publicada en revistas científicas y que avalan que esa teoría se corresponde con la realidad, ¿vale? Entonces, a la hora de leerlo se hace muy poco ameno, pero como mi interés es bastante grande, yo supero ese freno también y lo he leído ya una vez, voy por la segunda lectura y ya la comprensión es un poco mayor. Las fórmulas matemáticas pues no las entiendo porque yo el lenguaje matemático pues no lo comprendo. La geometría, bueno, entiendo que está describiendo un movimiento y entiendo que esa es la geometría de ese movimiento que está describiendo. A grosso modo lo que te viene a decir el libro es que existe un movimiento universal. Universal quiere decir que lo abarca todo. Lo más grande, 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 hasta lo más pequeño, pequeñito, pequeñito. Un movimiento universal. ¿Qué es un movimiento? Bueno, pues un movimiento es... En física se define también lo que es un movimiento, pero por ejemplo, la rotación de la Tierra eso es un movimiento. La consecuencia de la rotación de la Tierra, ¿qué es? Que tenemos día y que tenemos noche. Esa es la evidencia que vemos de ese movimiento. El movimiento de traslación, que es alrededor del Sol, ¿qué consecuencia tiene? Que tenemos las estaciones, ¿vale? Entonces, los movimientos, yo si me pongo a andar, ¿qué hago? Me desplazo en el espacio del punto A al punto B. Si cojo mi coche y ese movimiento que tiene mi coche me hace que yo me desplace desde el punto A al punto B. La consecuencia de ese movimiento es el desplazamiento. Pues en el libro describe un movimiento al que él ha llamado el movimiento de desdoblamiento del espacio y el tiempo. Ese movimiento, que tiene una geometría, tiene unas cosas y unas fórmulas que lo describen, ese movimiento tiene la consecuencia de que desdobla el espacio y el tiempo. Yo tengo un espacio inicial, yo tengo un espacio inicial que está en ese movimiento, la consecuencia de ese movimiento es ¡pum!, que se desdobla, ¿vale? Se desdobla en espacio, pero también se desdobla el tiempo. Lo del espacio podemos llegar a entenderlo, ¿verdad? Tengo un espacio inicial, está en ese movimiento, ¡pum!, y eso hace que se desdoble. Tengo otro espacio. El tiempo quiere decir que este espacio va a una velocidad diferente. Lo que aquí puede ser un segundo, aquí pueden ser 3 días. Este espacio que está también en ese movimiento, ¡pum!, se desdobla a su vez. Este espacio es un espacio diferente que transcurre a un tiempo diferente. Lo que en este es un segundo, aquí pueden ser 40 días, ¿vale? Pues tenemos un universo de origen en el que hay 3 espacios diferentes, a los que Jean-Pierre Garnier le llama pasado, presente y futuro. Esos 3 espacios están en constante comunicación. Por eso en ese espacio inicial no existen potenciales peligrosos. Potenciales peligrosos es, por ejemplo, un potencial es vivir una enfermedad. Hay un potencial que inicia, se desarrolla y tiene un fin. Yo proceso en mi cabeza unos pensamientos, mis células procesan una información que me hacen tener una enfermedad y yo vivo ese potencial hasta que llego al fin. Pues en ese espacio inicial esos potenciales no se dan, porque en ese espacio inicial todos los tiempos, esos 3 tiempos que existen, están en
continuamente en comunicación. Entonces, si se genera en uno de ellos un potencial peligroso, desde el primero, que es el dueño de la energía, ese que es el dueño de la energía puede corregirlo antes de que se ponga en práctica, ¿vale? Por esa comunicación que existe. Ahora después os explicaré cómo se hace esa comunicación, ¿vale? Bueno, pues esos tres espacios iniciales, a su vez, tenemos el espacio de origen, está en ese movimiento, se desdobla, este está en ese movimiento y se desdobla también. Desde aquí partimos nosotros, ese es el universo original, el espacio, el principio en el que todo está en orden y en equilibrio, porque este primero hay comunicación y este puede corregir potenciales. Nosotros, nuestro desdoblamiento parte desde aquí. Aquí sería donde Jean-Pierre Garnier dice que está el doble, ¿vale? Pues desde aquí, ahí hay unos cuantos, ahí están los potenciales que a lo mejor nos sirven y demás, y hay unos cuantos que han decidido explorarlo. Esos potenciales que se han generado, que se pueden corregir, que no se viven, pero aquí han decidido, bueno, pero vamos a explorarlos. Por ejemplo, un potencial sería, ¿cómo sería sobrevivir? ¿Cómo sería no tener esa comunicación? ¿Cómo sería tener yo que buscarme las habichuelas y sobrevivir en un espacio que no sea este, en uno diferente? Y entonces, para vivir esa experiencia, este espacio que sigue en ese movimiento de desdoblamiento, ¡pum!, se desdobla. Y aquí estamos nosotros experimentando ese potencial. ¿Cómo sería sobrevivir? ¿Cómo sería tener enfermedades? ¿Cómo sería no tener todo lo que necesito en el momento en el que lo necesito? Y aquí estamos nosotros experimentando ese potencial desde el que nos hemos ido desde aquí. Este espacio está en ese movimiento, se desdobla, ¡pum!, y aquí estamos nosotros. Nosotros también estamos inmersos en ese movimiento de desdoblamiento. Ese movimiento de desdoblamiento hace que nuestro espacio también esté desdoblado, ¿vale? Ahora, aquí también son espacios y tiempos diferentes. En ese espacio del que provenimos nosotros, desde donde se supone que está nuestro doble, lo que aquí sería un segundo, para nosotros serían 3 días, para lo que nosotros sería un segundo, para ese tercer espacio que tenemos en nuestro sistema, serían 40 días, ¿vale? Nosotros no tenemos comunicación. Nosotros estamos constantemente comunicándonos con ese tercer espacio, al que Jean-Pierre Garnier llama futuro y en otras corrientes llaman pasado. Todo tiene su lógica, pero bueno, con que te quedes con el concepto, yo creo que se entiende que este es el último, ¿vale? Pero nosotros estamos comunicándonos constantemente con ese espacio. Aquí están todos los potenciales creados en estos 25.000 años de desdoblamiento, ¿vale? O sea, lo que hay aquí, bueno, poco es. Y esto es lo que estamos nosotros recibiendo constantemente. Por eso sufrimos las enfermedades que sufrimos, por eso nos metemos en las luchas que nos metemos, por eso la vida se hace en algunos momentos muy poco llevadera, porque estamos viviendo todos esos potenciales que en ese espacio inicial se descartaban porque no estaban, porque se sabía que no era bueno vivirlos, pero algunos espabilados nos fuimos para ver y comprobarlo. Pues mira, lo estamos comprobando, ¿verdad? Pues bueno, en ese espacio inicial de esos 3 tiempos, quizá lo que aquí es un segundo, vete tú a saber por qué no, en nuestro espacio son 25.000 años. O sea que nosotros podemos ser un suspiro de ese espacio inicial. Que te explote el cerebro, ¿verdad? Vale, nosotros tenemos tantos problemas porque hemos perdido la comunicación. Estamos constantemente comunicándonos con ese tercer espacio y ese tercer espacio está constantemente comunicándose con nosotros. ¿Cómo salgo yo de ahí? Porque el objetivo es conseguir ser un conector, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con esta ley, todo lo que tiene que ver con la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo, el objetivo que persigue es que nosotros, desde este punto en el que nosotros estamos, podamos ser un conector para que haya comunicación en esos 3 espacios. O sea, nos podamos comunicar los 3 espacios para que desde donde hemos partido pueda ir hacia atrás y comunicarse con el dueño de la energía, que no es una persona, es un sistema, ¿vale? Eso es un sistema. Ese sistema de inicio es el dueño de la energía. Desde ahí es donde todo se puede corregir. Nosotros, donde estamos, no tenemos poder de corregir absolutamente nada, ¿vale? Nada. Es al inicio, el del inicio es el que tiene el poder de corregir. A través de ese doble del que habla Jean-Pierre Garnier, que ese sí puede tener comunicación con ese espacio de origen. Nosotros no.
desde donde nosotros estamos, si no nos convertimos en conector, no hay posibilidad de comunicación ninguna, ¿vale? Ninguna. Por eso el objetivo de la ley es poder conseguir convertirse en un conector. Vale, una de las cosas que quería hablar es como, aunque ya lo he dicho, porque una cosa es que me cuesta poner vídeos en internet, pero si os dais cuenta, toda la información que yo tengo está dicha ya en los vídeos que he puesto al inicio, porque quizá puedo explicarla de una manera diferente, quizá puedo decirla un poco más clara, quizá puedo aportar algo de lo que me he dado cuenta que en los vídeos anteriores no me he dado cuenta, pero al final la información de base está dicha en los vídeos anteriores, por eso al final acabo repitiendo muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, yo sé que la repetición es necesaria porque yo la he necesitado escuchar a Jean-Pierre Garnier decir lo mismo una y otra vez, porque la cabecita es durita, la mía por lo menos, y hasta que no lo he escuchado mucho no he conseguido, vale, entonces yo sigo repitiendo, ¿vale? Pero os daréis cuenta que es repetitivo un poco. Vale, os voy a comentar cómo en ese espacio de inicio, en el nuestro ahora, a día de hoy también, pero en ese universo de inicio, cómo se realiza esa comunicación. Entre esos tres espacios, ¿vale? Vale, mira, como esto es un movimiento universal, nos podemos ir de lo grande, grande, a lo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Es un movimiento que lo abarca todo. Se puede observar en los planetas, en los universos, en las galaxias, y también lo podemos observar en las cosas pequeñitas, pequeñitas. Por ejemplo, si yo cojo un microscopio y empiezo a ampliar, puedo ver las células que forman mi piel, sigo ampliando, veo lo que hay dentro de las células de mi piel, y si tengo un microscopio lo suficientemente potente, sigo ampliando, y puedo ver pues, los electrones, los neutrones, los protones, los quarks, todas las cosas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas que forman la materia, toda la materia, no solo mi piel. Sería la arcilla con la que están hechos los ladrillos que forman toda la materia absoluta, las mesas, las sillas, los planetas, los animales, los árboles, todo, esas cosas pequeñitas, pequeñitas que lo constituyen todo. Eso, la física que se encarga de estudiar los comportamientos de esas cosas pequeñitas, se llama física cuántica. Y como el movimiento de desdoblamiento del espacio y el tiempo es universal, lo podemos observar en las cosas grandes, y podemos explicarlo con las cosas grandes, como he dicho, espacios, tiempos, o nos podemos ir a las cosas pequeñitas, y ahí también lo podemos ver. Para explicar lo de la comunicación, cómo se comunican esos tres espacios-tiempos de origen, nosotros aquí ahora mismo también podemos desarrollar esa capacidad, pero hasta ahora no la hemos tenido, pero bueno, para poder desarrollarla, para poder explicarla nos tenemos que ir a lo pequeñito, a la física cuántica. En uno de los vídeos pasados, no me acuerdo cuál fue, pero en uno de los que publiqué ya lo mencioné. Nos tenemos que ir a la catástrofe del ultravioleta, que fue el inicio de la física cuántica. La catástrofe del ultravioleta, hay vídeos en internet que puedes buscar para que te des cuenta, tenían una fórmula que les servían, pero otras que no. Bueno, está en internet, ¿vale? Puedes ir a bichearlo y demás. Pero bueno, siguieron investigando porque tenían problemas a la hora de aplicar cierta clase de fórmulas, y Planck, que fue el que comenzó con lo de la física cuántica, se dio cuenta y emitió una teoría. Quizá la energía no es continua, sino discontinua. Recuerda que vamos a hablar de cómo se realizan los intercambios de información, ¿vale? No te pierdas. Recuerda que energía, al final lo puedes reducir a pensamiento en mi cabeza. La energía es mucho más, ¿no? Por ejemplo, en lo que a mi cuerpo atañe, la energía es lo que hace que mis células funcionen, es lo que hace que las glándulas segreguen las hormonas, es lo que hace que enferme o no enferme, ¿vale? La energía que hay en mí es lo que hace que yo enferme, que esté bien, que no esté bien. Pero para reducirlo y para poder yo manejarme y poder utilizar la ley y poder tener algo en lo que moverme, porque yo lo que pasa dentro de una célula no puedo tener conciencia de lo que está pasando, pues me tengo que quedar con pensamiento en la cabeza. Acuérdate, energía, pensamiento en la cabeza. Y estamos hablando de cómo se realizan los intercambios de información entre esos espacios-tiempos. Pero para poder explicarlo nos tenemos que ir a la física cuántica, que es lo pequeñito, ¿vale? No pierdas el hilo. En física cuántica se dieron cuenta de que la energía, Planck formuló que la energía no era continua, sino que iba en paquetes de información. Entre paquete y paquete de información hay
había un tiempo casi nulo. Vamos a unir eso de los paquetes de información de la energía que no es continua con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que también es física cuántica, ¿vale? Comprobado, La física cuántica es muy extraña, muy rara, pero está súper comprobada y súper corroborada, ¿vale? Hacen un montón de experimentos que corroboran el funcionamiento, aunque parecen funcionamientos súper locos, ¿no? Pero bueno, se dieron cuenta de que la energía no era continua, sino que era discontinua. En paquete y paquete, se emite y se recibe en paquetes de información, en cuantos de información. Por eso le pusieron el nombre de física cuántica, en cuanto de información. Ahora unimos esto con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entre paquete y paquete de información tengo un tiempo casi nulo. En palabras de Jean-Pierre Garnier, eso significa, explica el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo explica de una manera simple. Seguro que si viene un físico que ha estudiado cuántica y demás, le puede añadir 1000 cosas más, pero yo como no lo entiendo, agradezco las cosas simples. Como no entiendo las fórmulas matemáticas, como me cuesta entender las fórmulas físicas, pues la simplicidad se agradece. Entonces, ese principio de incertidumbre de Heisenberg, Jean-Pierre Garnier lo resume de esta manera, lo simplifica así. En un tiempo casi nulo, tengo una energía infinita. Tengo una energía infinita, o sea, tengo energía y entre paquete y paquete de energía un tiempo casi nulo. En ese tiempo casi nulo tengo una energía casi infinita. Ese tiempo casi nulo, ese vacío, ese no tiempo, eso es lo que habla Jean-Pierre Garnier, que son las aperturas temporales. A través de ahí es como se realiza la comunicación, es como se hacen los intercambios de información. En ese tiempo casi nulo, acuérdate que nos vamos luego al pensamiento, el pensamiento en paquete de información, y entre pensamiento y pensamiento tengo un tiempo casi nulo. Ese tiempo casi nulo es el que me permite a mí estar conectado con esos tres espacios-tiempos. Ser conectado con esos tres espacios-tiempos. ¿Cómo yo, porque conectados en el espacio en el que nosotros estamos, conexión con ese último, con el futuro, como le dice Jean-Pierre Garnier, tenemos desde donde hemos salido nosotros, nuestro tiempo, y tenemos otro tiempo más, el futuro, le dice Jean-Pierre Garnier. Este es con el que constantemente, a través de esas aperturas temporales, constantemente estamos nosotros intercambiando información, ¿vale? Pero yo necesito meter al tercero también. O sea, yo necesito llegar o sea, que entre también este, porque si no, no podemos corregir. No se puede corregir, porque este es el que tiene la posibilidad de ir y volver, ¿vale? Pues, ¿cómo hago yo? El objetivo es conseguir observar de una manera neutra la información que hay en mi cabeza y las cosas que yo veo fuera. Una observación neutra, una observación que a mi emoción no me genera, ni positiva ni negativa. Si yo puedo observar un pensamiento en mi cabeza de una forma neutra, sin entrar a juzgar, a valorar, a rechazar, qué bonito, neutra, si yo consigo observar un pensamiento en mi cabeza de una forma neutra, estoy siendo un conector con los tres espacios-tiempos, no solamente con el tercero. Si yo no tengo observación neutra y me desborda la emoción, estoy siendo conectado con el tercer tiempo, con el futuro. Ahí no hay posibilidad de rectificación ninguna, ¿vale? Lo único que voy a estar va a ser actualizando potenciales ya creados. Y aquí lo que hay bueno no es, porque si echas un vistazo a la historia, te darás cuenta de que lo que hemos generado en estos 25.000 años, pues bueno, hay cosas buenas también, pero son menos. La gran mayoría que hay ahí son cosas pues problemáticas. De hecho, solamente hay que ver un poquito las noticias, como siempre refiero, o simplemente observar un poco el desequilibrio o equilibrio que yo tengo interno para darme cuenta de que la energía que yo estoy procesando en este planeta en mucho equilibrio no viene, ¿vale? ¿Cuándo me convierto yo en conector? Cuando consigo una observación neutra de lo de fuera y de lo de dentro. Eso quiere decir que veo una noticia en la televisión, si me desborda, no estoy siendo observador neutro. Yo veo una noticia y cuando la noticia no me desborda porque tengo conocimiento de la energía que se ha movido ahí, es cuando yo soy conector, ¿vale? ¿Cómo se consigue esa observación neutra? Esa observación es puro entrenamiento, no hay otra cosa. Y acuérdate, yo por lo menos a día de hoy no consigo mantenerla siempre, va a ratos. Yo no sé si
se permitirá esto mantener esa observación neutra con el tiempo más, pero ahora mismo va a ratos, ¿vale? Hay momentos en los que mantienes la observación neutra y momentos en los que la información te arrolla la emoción y te vas con la información y bueno, y pones en la práctica potenciales que quizá si tú hubieses tenido esa observación neutra, hubieses podido desarrollarla, no pondrías en la práctica esos potenciales, ¿vale? Pero es un trabajo, ¿vale? Es un trabajo diario, un trabajo diario. Ahora después explicaré cómo comer, que lo he explicado ya en los vídeos anteriores, pero bueno, lo explicaré otra vez más. Yo sé que la repetición es necesaria, yo la necesito, ¿vale? Entonces, está explicado cómo se realiza esa comunicación. Por esos espacios, por esos tiempos casi nulos. En ese tiempo casi nulo ahí es donde entro a ese otro espacio. Recordamos que tengo cuerpo físico, cuerpo energético, ¿no? Eso se queda claro, ¿no? Ese cuerpo energético es el que puede acceder a el que accede a la información, el que accede a la energía. Mi cuerpo energético, que mucha gente le puede decir alma, por ejemplo, ¿no? Que es lo que cuando yo me muero, mi cuerpo energético, a través de esas aperturas temporales, va donde tenga que ir, ¿vale? Se irá con el último pensamiento, se dice Jean-Pierre Carnet, será un poco parecido cuando te duermes. Con el último pensamiento que has tenido antes de morirte, pues detrás de ese potencial te vas, ¿vale? Por eso para mí el momento de morirme es uno de los momentos, bueno, el momento más importante de mi vida. O sea que esperemos, trabajaremos para que sea un momento adecuado. Bueno, estamos hablando de la comunicación, esos espacios, ¿vale? Estoy mirando mi chuleta, acordaros que siempre tengo mi chuleta. Vale. Cuando yo funciono como conector, ¿qué es lo que yo consigo? Si yo entreno y consigo desarrollar esa observación neutra, lo que consigo es invertir el sentido de la energía, ¿no? O sea, lo que normalmente hacemos es abrir tiempo, o sea, le estamos constantemente desde aquí, o sea, pero empieza desde aquí empieza a abrir tiempo, abre tiempo y nosotros seguimos abriendo tiempo. Lo que hacemos es dar energía a ese futuro, pero como estamos al final del desdoblamiento, lo que tenemos es que recuperar esa energía. En otras palabras, por ejemplo, en lógica convergente al principio te decían que encontrar las respuestas a las preguntas, ¿no? Es como si aquí se ha iniciado el desdoblamiento con un potencial de cómo sería sobrevivir y aquí lo estamos desarrollando, ya tenemos respuestas de lo que es, ¿no? Pues ya tenemos tenemos que emitir la conclusión para que la memoria quede convirtiéndonos en esos conectores. De aquí llega la memoria, de ya sabemos este potencial lo que es, ya sabemos qué es lo que pasa cuando se vive así, ya sabemos, ¿no? Sería recuperar esa energía, invertir el sentido de la energía. Abrimos tiempo y ahora toca cerrarlo, porque estamos al final del desdoblamiento, ¿vale? Esas comunicaciones que ahora sí son posibles, o sea, esos tiempos casi nulos que ahora están disponibles para todo el mundo, dice Jean-Pierre Garnier, en una de las explosiones solares, no recuerdo si fue la de 1989 o... Bueno, pero que las aperturas temporales, esos tiempos casi nulos, en este desdoblamiento no habían estado abiertos para poder experimentar el potencial, porque si tú tienes las aperturas abiertas, el potencial por rápido lo cierras. No, esto no se puede vivir. O sea, te pasa lo mismo que en el primer espacio. Esto no se vive. ¿Por qué? Porque no es un potencial bueno. Para poder desarrollarlos, esas aperturas, según el momento del ciclo de desdoblamiento en el que están cerradas. Ahora están abiertas porque se necesita recuperar la energía, ¿vale? Acuérdate que el objetivo primordial y único objetivo es poder convertirme yo en un conector para ir recuperando esa energía. ¿Cómo se hace? Con esa observación neutra de lo externo y de lo interno. El primer paso es invertir la observación. Lo importante son los pensamientos que hay en mi cabeza. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo lo hago? Eso es, pues, empiezo a observarme. Al principio, por lo que digo, bla, 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 y empiezo a observar lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo está siempre en referencia externa, está siempre observando lo que hacen los demás, lo que dicen los demás, los errores de los demás, siempre queriendo corregir a los demás. Es referencia externa constante. Si me observo, si yo me paro un poco, cuando estoy hablando. Pues mira lo que me pasó el otro día, que vino el otro y que me dijo y que no sé qué, no sé qué.
estoy observando la energía de la otra persona. Recuerda que la energía, yo poder aquí no tengo de modificarla. La propia, imagínate la ajena, ¿vale? O sea, ese potencial que me está llegando, esa energía que me está llegando, juzgando lo que le hace el otro, criticándolo, corrigiéndole, viendo los fallos de la otra, viendo ¿acordaos? Las fórmulas de base de los pensamientos que generan potenciales peligrosos del otro, ¿no? O sea, estoy viendo dónde está el error del otro. Estoy en referencia externa. Pues en ese momento que yo observo esa conversación, párate y recuerda, lo importante no es la energía externa, que sí porque me muestra cosas mías, pero la única importancia que tiene la energía externa es eso, que me está mostrando cosas de la energía que yo estoy procesando. Entonces, invierto la observación. Lo importante son los pensamientos de mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, a los políticos los criticamos mucho, ¿no? A los políticos, una barbaridad. Ahí hay un montón de errores de fórmula de base que cada persona tendrá que ir investigando los propios, ¿vale? Pero los políticos los muestran. Por eso nos da a todos un montón de ganas de criticarlos, ¿no? Pero si yo estoy criticando a un político, es que mira lo que ha dicho, que mira lo que ha hecho. Párate, estás en referencia externa. Invierte la observación, porque es la única forma en la que es el entrenamiento que tienes para conseguir una observación neutra. El entrenamiento que puedes ir haciendo para ir desarrollando esa observación neutra. Es como cuando vas al gimnasio. Yo no tengo resistencia y el primer día acabo fatal, más agotada, con agujetas, horrorosamente mal. Pero si yo sigo, al final mi cuerpo se pone fuerte y me sube la energía y demás. Con esto de la cabeza exactamente igual. Yo estoy hablando y conforme estoy hablando, luego lo podré hacer hasta sin hablar. Lo podré hacer simplemente cuando me llegue la información a la cabeza, ¿vale? Depende de donde yo esté. Si estoy en un nivel de entrenamiento más alto, pues cuando esté en mi cabeza. Si estoy en un nivel de entrenamiento más bajo, pues cuando yo esté hablando, ¿vale? Creo que viene mi hija. No sé si va a salir en el vídeo. Andrea, estoy grabando para... ¿Quieres salir? Voy a publicarlo. ¿Por qué? Pues lo voy a publicar, así que no, si no quieres salir... Quiero desayunar. Ve a la casa de la abuela. ¿Por qué? No voy a pararlo y lo voy a publicar, así que tú misma. Bueno, y... una interrupción. Pues seguimos. El objetivo de aplicar... Vale, es que estoy leyendo otra vez la chuleta porque me desvío, me voy. Vale, estábamos... Vale, invertir la observación, eso es lo importante. Empiezo a hablar, critico al vecino que ha hecho al otro, yo qué sé, lo que esté de moda, porque además las noticias externas lo que hacen es despistarte y lo que hacen es que pierdas el foco, ¿no? O sea, y si la noticia es muy grave, tienes más capacidad de que te haga perder el foco. Por ejemplo, con lo del coronavirus, una de las cosas que yo veía es que se perdía el foco con mucha facilidad, ¿no? Ese miedo generalizado que existía y ese querer controlar unos a otros, meternos en las cosas de los demás, lo que hacía era que costase mucho trabajo mantener el foco en uno. Porque cualquier noticia que salga afuera no me está mostrando nada que no sea fórmulas de base de la información que todos movemos. Siempre acuérdate que va en grado, pero como es cuestión de lógica y no de cantidad, lo que a mí me interesa es la fórmula de base, ¿no? Una guerra que yo pueda liar en mi casa con mi pareja o con mi hija Andrea puede ser lo mismo que la guerra de Rusia, por ejemplo. Por ejemplo, ya cada uno que investigue y que explore, porque recuerda, no hay que creerse nada de nadie, ¿vale? Uno con su experimentación y con sus intercambios personales de información llega a las conclusiones y a la memoria que cada persona tiene que tener, ¿vale? Cada persona te ayuda con la información que da, pero luego yo tengo que llegar a mis conclusiones, ¿vale? Entonces, todas las noticias que salen fuera, ya sean movimientos políticos, guerras, desastres naturales, todo es fórmulas de base que te están informando de esas fórmulas generadoras de potenciales peligrosos. Entonces, no pierdas, o sea, intenta volver siempre el foco, aunque en un momento lo pierdas, dentro. Esa información, ¿qué tengo que ver yo dentro de mí de esa información? Como yo suelo unir mucho todas las publicaciones, todas las informaciones que yo he visto en internet, y he visto informaciones de muchas clases, de personas hablando de muchas clases, de libertad de la conciencia y demás, yo lo que suelo hacer es unir todo lo que me ha servido y lo utilizo. Pues si de esta persona que he escuchado me sirve una cosa, la cojo
una cosa, porque normalmente de lo que hablan las personas a lo mejor me ayuda una cosa o dos, lo demás lo descarto. De lo que habla otra persona, pues cojo otra cosa y lo voy uniendo. Entonces yo uno mucho la ley del desdoblamiento del espacio y del tiempo con el despertar de la conciencia y utilizo mucho, vi que me funcionaba muy bien, lo de la ley del espejo. Lo que veo fuera es un reflejo de lo que yo tengo dentro. Al principio me daba cuenta que sí me estaba informando, o sea, lo de fuera, la fórmula de base que yo veía fuera, me estaba informando de la fórmula de base que yo utilizaba, a lo mejor más pequeñita, pero que yo utilizaba. Pero con el tiempo me voy dando cuenta que eso se va modificando. Y hay cosas que ahora observo fuera que me generan emoción, rechazo, lo que sea, yo me dejo, al final acabaré viendo lo que tengo que ver de esta información en mí. Y ahora ya no suele ser esa misma fórmula, no suele ser la ley del espejo, suelen ser cosas diferentes. Pero al final yo siempre tengo que darme cuenta de algo, pero de algo de lo que yo proceso, no de lo que está procesando, de lo que se está procesando fuera, porque al final querés corregirlo de fuera es una locura. O sea, querés que, por ejemplo, que un político haga bien las cosas, maneje una información en equilibrio, correcta, eso es una perspectiva absolutamente segmentada y no tenés conocimiento absoluto de donde nosotros estamos en el desdoblamiento. Eso no tenés conocimiento ni de ninguna clase de donde nosotros estamos, porque esa persona procesa todas las distorsiones de este planeta, porque además es un representante público y entonces lo que hace es procesar todas las distorsiones, todas las fórmulas de base generadoras de potenciales peligrosos que las personas de a pie tenemos. Entonces, si yo, es que mira lo que ha hecho, y empiezo a criticar y empiezo a jugar al político, soy generador de potenciales peligrosos también, porque estoy en ese circuito cerrado intercambiando comunicación con ese tercer espacio, porque no tengo invertida la observación, porque no estoy detectando las fórmulas de base en mí, ¿vale? Entonces no sirve de nada, soy un problema más y no soy una solución. Por eso es súper importante pararse y empezar a observar cada cosa que yo digo. Con el tiempo, cada cosa que hay en mi cabeza. Y con el tiempo, a mí me pasa cuando tengo un pensamiento muy visto, una fórmula de base que la tengo ya súper bicheada, lo que me pasa es que ya no tengo capacidad. O sea, que da la sensación como si el pensamiento llega y tal cual llega se disuelve en la cabeza. Imagínate qué maravilla, ¿verdad? Que cada pensamiento que te desequilibra, que te hace generar problemas en tu ambiente cotidiano, que tú fueras capaz de bichearlo y conforme lo bicheara, ¡pum!, desapareciera, ¿no? Eso es, madre, esto lo digo yo así de simple, pero imagínate. Entonces sí, estaríamos bastante en ese universo de origen. Si eso fuera posible de hacer y mantenerlo, porque yo en algunas ocasiones lo puedo hacer con algunos pensamientos, pero no con todos. Pero si eso se pudiese hacer y mantenerse en el tiempo, estaríamos en ese universo de origen, o sea, en el que la energía está completamente equilibrada. Sería maravilloso. Yo a eso me apunto. La verdad que si se puede, yo me apunto. Pero bueno, a día de hoy yo no puedo, ¿vale? Con algunas cosas sí, pero con otras no. Pero lo que yo me voy dando cuenta que cuando yo hago ese trabajo de lo que veo fuera, asumirlo dentro, supongo que es porque la información llega hasta donde tiene que llegar y desde ahí se tiene memoria. Y desde ahí se tiene memoria, yo tengo memoria. Si tengo memoria, lo que tengo es, ¡hala!, lo veo. Lo veo. El pensamiento, lo veo y sé la consecuencia que tiene, porque ya lo he vivido, porque ya lo he experimentado. Y al vivirlo y al experimentarlo y tener esa memoria, puedo no elegirlo. No te elijo. Sé dónde me lleva, no te elijo. ¿Vale? Esa capacidad de elección supongo que también viene de otro sitio, ¿no? Por eso yo creo que la única función que yo tengo es elegir en el sentido de decir, diferenciar, asumir lo de fuera, lo asumo dentro y empezar a diferenciar lo que hay en mi cabeza. Y luego esa memoria va llegando y voy pudiendo elegir los pensamientos, ¿vale? No siempre, acuérdate que no es constante. Vale, recuerda que el pensamiento no lo crea el cerebro, ¿vale? Recuerda que es simple intercambio de información en espacio-tiempo diferentes. Yo lo recibo a través de esos tiempos casi nulos, ¿vale? Yo recibo el pensamiento a través de ese tiempo casi nulo, pero no es mío. O sea, toda la energía que hay aquí funcionando, el propietario está en un segundo, ¿vale? El propietario de toda esta energía está en un segundo, que no es una persona, es un sistema, recuerda, no es una persona, es un sistema. Vale,
Vale, entonces voy asumiendo, voy observándome, cuando yo estoy, es que no sé qué, empiezo a observar cuando estoy asociada a la información y empiezo a aprender a soltar esa información, entrenamiento, 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 cómo se me pega, cómo me genera la emoción, cómo observación, observación, y voy pues, permitiendo que eso llegue hasta donde tenga que llegar, ¿vale? Lógica con los convergentes me gustaba mucho al principio, cuando hablaban de que todos los potenciales, toda la información que yo muevo en mí, ponían cuando te fueses a dormir, decían, ¿cómo era? Como decían, se la entrego a un observador coherente y cohesivo, consciente del todo dentro de sí, consciente del sí dentro del todo. Me encantaba, me encantaba. Ahora ya no lo hago. Ahora lo único que tengo es una actitud. Es como una actitud de que no me identifico con la información, no me identifico con los pensamientos. Sé que la energía que entra en mi cuerpo, pues algunas veces entra y no puedo manejarla porque no la tengo bicheada y me desborda y me hace hacer cosas que luego digo, madre mía, pero sé que no es mía. O sea, yo me identifico con eso, con el vacío, con el no tiempo, con ese tiempo casi nulo. Porque si yo no soy nada, yo soy un agujero negro. Entonces, toda la información circula, ¿vale? Pero en cuanto yo me asocio a un pensamiento, ya sea porque me lo creo, porque me parece muy bueno, ahí es donde ya la energía me lleva, ¿vale? Si el pensamiento al que me asocio ya está equilibrado porque ha sido visto desde aquí, pues vale, está bien la asociación, me daré cuenta porque me genera equilibrio. O sea, yo asumo una información y la información lo que me genera es equilibrio, me genera paz. Entonces, ese pensamiento, esa información, había ya un circuito y siempre me viene desde aquí, pero me viene desde aquí ya que se ha visto desde aquí. Entonces ya me viene y me genera paz. Entonces, bien, a esa ya me asocio. No tengo problema con asociarme a esa. Yo la elijo. Y una vez que la elijo, ya soy yo. La información soy yo, porque la he elegido. Pero yo sé que no soy yo. Yo sé que simplemente soy yo porque la he elegido. Porque mi identidad no está puesta en los pensamientos de mi cabeza. Ahora, si tu identidad está puesta en los pensamientos de tu cabeza, tendrás tú que observártelo y poco a poco aprendes soltando y soltando y soltando y soltando, que eso es la distancia, con esa autoobservación, distancia, 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 y podrás hacer muchos ejercicios y te desbordarán menos las informaciones de lo que te desbordaban antes, ¿vale? Ese es el trabajo, ¿vale? Ese es el trabajo, no hay otro, porque el fin es ser un conector entre espacio-tiempo. Recuerda, invertir, en vez de abrir tiempo, recuperar la energía que ya está abierta. Ya tenemos respuestas a todas las preguntas, ¿verdad? Ya se ha experimentado la enfermedad, se ha experimentado la escasez, se ha experimentado la riqueza. Yo la riqueza no, pero bueno. Pero hay mucha gente que sí lo ha experimentado, ¿no? Y seguro que ahí tampoco es ahí no está la respuesta que se supone que se busca, porque la gente rica también tiene depresiones, ¿verdad? Entonces, ese no es el camino. La pobreza tampoco, porque también hay, o sea, ¿cuál es el camino? Pues el camino es ser conector y empezar a entregar las respuestas a esas preguntas iniciales, invirtiendo la observación y observando la energía que hay en mí. Dándome cuenta cuando estoy en referencia externa, ¿vale? Criticando, juzgando, valorando. Cuando la información que tengo viene con miedo, si viene con imposición. Hay un montón de fórmulas de base, muchísimas fórmulas de base generadoras de potenciales peligrosos. Y esas son las que hay que ir bicheando. Cada vez que yo tenga un conflicto o tenga un desequilibrio, ahí es la indicación. Aquí hay una fórmula de base que hay que ver. Vamos a verla. Me abro a darme cuenta, ¿vale? Me abro a darme cuenta, ¿vale? Vale, una de las cosas que quisiera yo comentar también, y con eso creo que terminamos, es lo de el intercambio de potenciales. Ya lo referí en algún vídeo, creo que en el último o en el penúltimo, referí lo de un poco lo de la telepatía y todas estas cosas. Bueno, tiene muchas implicaciones y en los tiempos que corren lo he observado con muchísima más claridad, ¿vale? Os voy a contar una cosa que me pasó en la última formación que estuve de Jean-Pierre Garnier, en la penúltima que estuve, que fue en Madrid.
en la que ya tuve la certeza de que la ley es real, no porque él lo dijese, sino porque ya en mi vida me respondió. Porque te digo, yo escucho y yo me pongo a experimentar, ¿vale? Lo que tú dices puede que sea que sí, puede que sea que no. Y ahora vamos a observarlo en mi cotidianidad. La vida voy viviendo, voy viviendo, voy viviendo y conforme voy viviendo, pues voy sacando conclusiones. Pues me fui a una de las formaciones de Jean-Pierre Garnier. Era en Madrid y yo vivo en Granada. Tenía que salir súper temprano, de madrugada, y me iba en el autobús. Cuando yo llego a la estación de autobuses, pues bueno, no había prácticamente nadie porque era de madrugada, estaba aquello de noche, estaba casi vacía y se me acerca un muchacho. El muchacho se notaba que no estaba bien. Un poco de esquizofrenia o algo así. Bueno, un poco no, un poco bastante. Conforme se empezó a hablar conmigo, yo con una actitud de neutralidad, de aceptación y de no valorarlo, de no juzgar, de no rechazo, de aceptación, como siempre suelo tener con las personas con las que hablo, pues con una actitud de neutra, de aceptación de la persona. Y empezó a decirme que tenía que pedir ayuda porque, y si no, iba a hacer una cosa muy peligrosa. Vale, la situación yo me daba cuenta que era tensa y yo decía, madre mía, ahora yo cómo salgo yo de aquí. Claro, cuando el muchacho veía que no le seguía un poco la corriente se ponía súper agresivo. Al final acabé llamando al 112. Los del 112 me dijeron que si estaba el guardia de seguridad por allí, ahí es que luego lo vi, pero cuando ya estaba montado en el autobús. Pero en ese momento que me decían yo no veía a nadie. Y le digo, no, yo no veo a nadie. Claro, el muchacho, yo estaba justo sentado a mi lado y ya te digo, se ponía súper agresivo en cuanto me veía que no le seguía un poco el hilo, ¿no? Y entonces los del 112 me dijeron que mandarían a alguien. En esto que llega ya, yo me quedé con el muchacho, en esto que llega ya la hora de que mi autobús salía. Entonces le digo al muchacho, quédate aquí, que van a venir a ayudarte, ¿vale? Y entonces ya me levanté y me fui al autobús. Desde la ventanilla del autobús miré hacia adentro y vi que el muchacho se iba. Y cuando llegó el de la ambulancia, que también lo vi, ya no estaba el muchacho. Supongo que el del 112 se pensó que le había tomado el pelo. Pero que nada de eso. Lo que pasa es que yo me tenía que ir y no quería perder el autobús. Bueno, me voy para Madrid, empezamos con el taller de Jean-Pierre Garnier. En circunstancias normales Jean-Pierre Garnier altera, o por lo menos a mí yo siempre que doy alguna formación los potenciales los altera bastante. Entra dentro de lo normal. Pero claro, yo había intercambiado potenciales con una persona esquizofrénica. Es como si a mí me estuviesen informando sus potenciales. Y sus potenciales estuviesen, los potenciales que genera en ese día a día que va viviendo, a ese tercer espacio, pero es como si esos potenciales que va generando estuviesen escuchando lo mismo que estoy escuchando yo, ¿no? Porque yo me voy con esos potenciales. Claro, en circunstancias normales te alteran, pero a una persona esquizofrénica escuchar a Jean-Pierre Garnier no es que lo altere. Madre mía, cuando yo llegué al hotel, madre del amor hermoso, al principio fue como una cosa casi imperceptible, pero como tenía ya un entrenamiento muy grande de autoobservación y de observación de los pensamientos de la cabeza, ya diferenciaba yo muchas cosas de mi cabeza. Pero en ese momento llegó un pensamiento así como un poco... Y yo, sí, hombre, claro, en la mano lo tienes. Madre mía, cuando yo dije eso, era como tener físicamente a la persona allí. No había nadie porque estaba yo sola. Qué más rato pasé. Eran potenciales súper agresivos. Y lo pasé fatal, estuve a punto de decir, me voy ahora mismo a buscar a Jean-Pierre Garnier que me quite esto de la cabeza. Pero bueno, digo, no, Cristina, esto lo vas a tener que solucionar tú sola como tú puedas. Bueno, me fui a dormir y a la mañana siguiente la cosa estaba bastante más equilibrada, no del todo, pero más equilibrada. Y además fue, vamos, todo ordenado. Cambiaron el sitio donde estábamos en la formación, me senté con una persona que había escuchado también lo de lógica convergente, como lo había escuchado, entablamos relación, empezamos a hablar, ella era de Madrid, me acompañó hasta la estación de autobuses, se esperó conmigo, vamos, mejor organizado que la vuelta, con la alteración que yo había tenido la noche anterior y la que no la tenía tanto, pero todavía me quedaba de ese parasitaje, como te diría Jean-Pierre Garnier, o de esos intercambios que hice yo con ese muchacho, todavía me quedaban los residuos de esa información. Pero se organizó todo de manera que yo pude volver a mi casa de la mejor manera posible. O sea, es real. Que no es que es real. O sea, y en ese momento tuve conciencia de que esos espacios que no podemos ver, pero se pueden percibir. Y hay personas que realmente los perciben. Yo solamente me ha pasado en ese momento porque fue una cosa potente.
Y además me meto en lo de Jean-Pierre Garnier, porque en mi vida cotidiana una experiencia tan fuerte no he vuelto a tener ninguna. Pero en ese momento tuve conciencia de que esos intercambios de potenciales son reales. O sea, tú hablas con una persona y tú te llevas la información. Y además, si eres una persona altamente sensible, yo creo que las personas altamente sensibles lo que les pasa es que esa capacidad de intercambio de potenciales la tienen muy desarrollada, porque probablemente podrán ser conectores. Pero si no tienes conocimiento de cómo va esto, puedes pasarlo bastante mal, ¿vale? Pero bastante mal. A pique de hacer cosas como barbaridades. Así que hay que tener mucho cuidado y empezar. Pues eso, lo de la ley es una cosa seria, no es una cosa para tomársela a la ligera, ¿vale? Pero en ese momento tuve la certeza de que la ley es cierta, de que esos intercambios de potenciales son reales. Luego, con el tiempo, he seguido observándolo, ¿no? Por ejemplo, cuando mis niños han estado en la escuela, yo siempre he tenido una actitud amorosa hacia ellos, bueno, no siempre, porque te arrollan muchas veces potenciales, pero era lo normal, ¿no? Y en circunstancias de yo autoobservarme, pues normalmente tengo sentimientos de amor hacia ellos, de respeto y de aceptación. Pero, por ejemplo, iba a hablar con la tutora de mi hijo y, claro, la tutora, pues, en el foro interno suyo tendrá lo que tenga, pero luego despliega su abanico de educación y entonces hablando contigo parece súper respetuosa, súper amable, considerada, pero luego en su foro interno puede estar juzgándote, criticando. Bueno, la maestra sola no, yo puedo hacerlo como madre, ¿no? Yo puedo allí, ay, muy bien, no sé qué, no sé cuánto, y luego criticarla, juzgarla, ¿no? Pero el intercambio que voy a hacer con ella va a ser de lo real, no de lo de la educación, ¿no? Y yo me daba cuenta que sí, en el trato, muy bien, sí, tu niño, no sé, va, muy bien. Pero luego, cuando yo vuelvo a mi casa, me doy cuenta de que tengo un odio desproporcionado hacia mi hijo. Yo decía, pero ¿esto de dónde viene? Claro, ¿de dónde viene? Viene de los intercambios que yo he hecho con ella. Si ella está en mucho rechazo hacia mi manera de educar o hacia mi hijo, hacia lo que sea, conforme yo trato con ella, absorbo esos potenciales y si no estoy en autoobservación, pues yo le pego 4 gritos a mi niño, papá, lo desequilibro, papá, y ahí estamos todos en ese circuito de repetición, intercambiando potenciales los unos con los otros, que además son potenciales súper desagradables que no aportan nada más que destrucción, ¿vale? Eso lo observé por eso, con los niños también, por ejemplo, hablas con, también lo he observado mucho, hablas con cualquier persona, a lo mejor tiene una depresión profunda, en el momento en el que hablas tú no lo sabes, si eres altamente sensible, con que hables del tiempo, no tienes que hablar de nada más. Hablas con la persona, conforme hablas, tú llegas a tu casa y empiezas a tener un montón de pensamientos de depresión, de ganas, de la vida, esto. Y tú dices, pero ¿y esto de dónde viene? Si no sabes que realmente lo que estás haciendo cuando tú hablas con las personas en esa actitud de neutralidad y en esa actitud de aceptación, lo que estás haciendo es intercambiando potenciales, ¿vale? Hay que tener cuidado. Si sabes, te manejas mejor. Yo lo que hago es selecciono muy mucho las personas con las que yo me relaciono. Yo no me relaciono gratuitamente con nadie porque si luego, y sobre todo, por ejemplo, con personas que lo que quieren es imponer esa información que ellos tienen, ¿no? Porque a cuanta más fuerza se agarren las personas a la información, si yo hago un intercambio de potenciales con ellos, más me va a costar a mí procesarlo, ¿no? O sea, más difícil va a ser, o sea, con más intensidad voy a notar yo el equilibrio en mí y más fuerte, o sea, más tiempo me va a durar a mí esa información. Más va a costar procesar esa información y que llegue donde tiene que llegar, porque una información que va con mucha imposición. Entonces yo con personas que lo que hacen es imponer su criterio y esto es así, cuando encima son criterios que están distorsionados, porque son criterios que generan potenciales peligrosos, son criterios de pensamientos que vienen con unas fórmulas de base que no se han visto y son generadoras de potenciales peligrosos y encima las quiero imponer. Y la mayoría de la gente te hace propaganda, ¿no? Me pasó hace poco tiempo con mi pareja que empezó a decirme, yo digo, pero ¿por qué me hace propaganda si yo en tu mundo no quiero vivir? A mí no me gusta. Así que a mí no me hagas propaganda. Tú no te quieres venir al mío, yo lo respeto, no te vengas. Pero al mío no, al tuyo no me quieras llevar. Porque es que no me gusta ese mundo. Si ese mundo es del que llevo intentando salir desde hace muchísimos años, lo estoy consiguiendo, no me quieras llevar tú también. Pero la gente lo hace, ¿eh? Así. Ahora, él lo hace. Yo tengo que darme cuenta cuando lo haga yo. La fórmula de base de los pensamientos, aunque sea un mundo muy bueno. La fórmula de base de los pensamientos que tengo yo que me hacen hacer propaganda.
¿Querés que las demás personas se vengan con mi información? No, cada persona que haga su intercambio y el que quiera que me pregunte. Si tú quieres venir ya me preguntarás. Y ni tan siquiera, porque muchas veces me ponéis preguntas y demás, yo las leo, ¿no? Si ves mi vídeo, hacemos intercambio de información tú y yo. No hay ningún problema. Pero sin que tengamos que hablar, esos intercambios se hacen simplemente por el hecho de que tú hayas visto mi vídeo y aceptes la información que yo digo. Entonces, las dudas que tengas, tu propia vida te las tiene que resolver. Tu propia vida te las tiene que resolver. Algo que leas, alguien que te diga algo, cualquier cosa que te pase, te darás cuenta, ¿vale? Por eso tampoco es... todo se resuelve... Por eso yo a día de hoy, por ejemplo, vídeos en internet prácticamente no veo ninguno de personas hablando de estos temas, porque ya mi vida me va informando de todo lo que yo voy necesitando en el día a día, ¿vale? Y yo creo que con esto os he dicho todo lo que quería deciros. Acordaros de que las noticias externas no os despisten de lo importante es el foco interno, ¿vale? Lo de fuera solo me está informando de lo que hay dentro. Por ejemplo, todo el movimiento que hubo del coronavirus. Lo del coronavirus informó de un montón de cosas. A la persona que quiso estar pendiente de la información que ella procesaba, si yo estuve pendiente de mi información, a mí me informó el coronavirus de un montón de cosas en referente a la información que yo procesaba, de los resquicios que me quedaban de miedo a la muerte, de cómo yo procesaba la información que tiene que ver con el sufrimiento, el desamparo, las informaciones que yo procesaba de manipulación de los demás, de querer que las cosas sean como yo quería que fuesen, del miedo a lo externo, o sea, de toda la información que yo procesaba, del miedo a lo externo, o sea, en situaciones así límites, es como, son en las que más se puede aprender. Yo prefiero en situaciones menos límites, ¿vale? Yo por eso estoy súper pendiente de mi cabeza y de las cosas cotidianas y pequeñitas de mi cabeza en el día a día, porque no quiero vivir cosas extremas. Pero cuando de forma global vivimos una cosa extrema, yo ya eso no lo puedo evitar, porque mi capacidad llega hasta donde llega. Y llega aquí. Luego yo sé que aquí, el hecho de que yo me vigile, sí tiene consecuencias en lo externo. Pero tiene consecuencias en lo externo un poco más porque publico vídeos en internet. Pero normalmente en mi entorno más cotidiano suelen tener las consecuencias. Os pongo, por ejemplo, un ejemplo. Me fui con una amiga mía al hospital que tenía que hacerse unas pruebas y estábamos allí esperando a que la llamasen y había unas cuantas personas, ¿no? Y empezaron a hablar desde el miedo, el prejuicio, el racismo sobre los extranjeros, ¿vale? Yo hice una observación neutra de lo que estaban hablando. Observación neutra de que yo sabía por dónde se movía esa energía, porque la había visto primero en mí. Siempre sé por dónde se mueve la energía, porque primero veo cómo funciona en mí, ¿vale? Entonces, me empiezan a hablar y yo en mi cabeza con esa observación neutra, sin más, sin juzgar, sin criticar, sin decir, ay, que ves con lo que están diciendo, nada, observación neutra. Conforme yo hago esa observación neutra, en pensamiento ni tan siquiera en palabras, una de las personas que estaba en esa misma dinámica de racismo, de prejuicio, de miedo, de me van a quitar lo que es mío, interviene de otra forma y empieza a hablar no neutro, pero un poco más benevolente. Y entonces la dinámica de la conversación completamente cambió. O sea que el hecho de que haya personas que puedan observar la energía de forma neutra sí cambian los potenciales globales. No los globales si tú... Claro, yo, una persona que no vea este vídeo no cambio sus potenciales. Una persona que esté súper agarrada a su información distorsionada, por mucho que vea este vídeo, tampoco va a cambiar sus potenciales, porque está agarrada a esa información. No, es que esas cosas son así. Por eso en algunas ocasiones, a una amiga mía se lo digo y se lo refiero muchas veces, digo, qué mal te sienta tener la razón. Qué mal te va que tener la razón. Porque la información, acordaros cuando hablaba en los vídeos pasados lo de las perspectivas segmentadas, no es que quiere decir que la información que tú estés recibiendo sea mentira. Y eso que tú dices que tiene errores, lo entendemos mal. No se refiere a errores de que es que lo que estoy viendo es lo que es, eso no es un error. No, si eso es así. El problema es que la fórmula de base genera potenciales peligrosos. Entonces, si tú te agarras a tu razón, no puedes soltar la información, no puedes soltar el pensamiento. O sea, yo hago una observación, por ejemplo, de un partido político y no es que esté errónea la información, probablemente me estoy dando cuenta de esas fórmulas de base de ese partido y en realidad será así. Pero si yo me agarro a la información, estoy impidiendo que la información circule.
Entonces, si no dejo que circule, eso no se puede equilibrar. Voy a estar siempre en un circuito cerrado. Por eso tener la razón viene fatal, pero fatal. Sobre todo si la información que yo muevo es generadora de potenciales peligrosos. Los cambios que yo hago en mí, los cambios que con esa autoobservación, invertir, y dejo que todo vaya circulando y yo empiezo a observar cómo funciona, todos esos cambios que hago en mí, claro que tienen consecuencias fuera, tienen consecuencias en mi hijo. Mi hijo no ve la vida como la vería si yo no la veo como la veo y se mete en todas las distorsiones que se mete, porque se meten y en todas las que le queda por meterse. Mi hija igual, mi pareja, pues bueno, le cuesta más trabajo porque él se asocia mucho a la información, pero yo sé, como me dice, mi vocecilla está ahí dentro. Claro, como la suya está en mí, lo que pasa es que su voz en mí en muchas ocasiones lo que hace es desequilibrarme. Mi voz en él no sé si lo desequilibra, seguramente en muchas ocasiones también. Pero que los cambios siempre son personales. Si yo estoy hablando, es que la vida, sé qué, que el cambio climático, que patatí, patatá, patatá, referencia externa. El foco no lo tengo donde lo tengo que tener. El foco dentro. Fórmulas de fuera, verlas dentro. Ya está. Ya está. A asumir, te dirían en lógica global convergente. A asumir. Con eso consigo esa observación neutra. Con esa observación neutra invierto el sentido de la energía. Y con esa inversión lo que hace es que todas esas respuestas lleguen donde tienen que llegar. Desde allí yo tengo memoria y puedo decidir en mi cabeza. ¿Vale? Y ya está, no sé cuándo publicaré el siguiente vídeo, pero intentaré hacerlo uno al año, ¿vale? Voy a intentarlo y lo voy a conseguir. Venga, saludos y adiós.